Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Jordania confirma que no prorrogará la cesión a Israel del uso de 2 zonas con fines agrícolas acordada en 1994. Las tropas presidenciales de Siria y de Rusia toman Kobane con el beneplácito de los kurdos que la controlaban. Europa pierde el control de 1.100 yihadistas de Daesh detenidos en el área kurda que podrían huir. Sagunto, en Valencia, pierde el juicio por su defensa del boicot a Israel a la vez que se incorpora a la red de juderías. Estos son los titulares de hoy. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del gobierno de Jordania por haber confirmado este miércoles que no prorrogará el apéndice del acuerdo de paz con Israel de 1994 que cede el uso de 2 zonas con fines agrícolas, tal como anunció el rey Abdalá II en octubre de 2018 ante la creciente escalada de tensiones con el ejecutivo de Benjamin Netanyahu. La prensa israelí había especulado con una posible revisión de la suspensión, pero el Ministerio de Exteriores jordano ha subrayado que el cese de las concesiones sobre Al-Bokoura y Gumar el 10 de noviembre es definitiva. Jordania fue el segundo país árabe, tras Egipto, en firmar un acuerdo de paz con Israel. El rey se ha enfrentado a una creciente presión interna para reducir las relaciones con el vecino israelí en solidaridad con los palestinos y tras un ataque junto a la embajada de Israel en Amán. Bueno, esto es, digamos, la consecuencia de un proceso de enfriamiento y congelamiento, diría yo, de las relaciones que mantenían, relaciones diplomáticas que mantiene Jordania con Israel desde el año 94 y que ahora, pues, con cuentagotas va, como diciendo, desgajando migajas de lo que era ese acuerdo. Había un apéndice en el cual se cedían un par de terrenos, no son muy importantes ni muy grandes. Ahí la significación era más simbólica que de otro tipo. Pero claro, si en la campaña electoral que hizo Netanyahu estaba hablando de anexionarse el Valle del Jordán, pues evidentemente esto a Jordania no le hizo ninguna gracia, porque sería como dar a entender de que ellos ceden terrenos para que Israel los anexione. Y ese no era el sentido y el espíritu de esta sesión. Así que bueno, esperemos que cuando se resuelva la cuestión de quién está al frente del Ejecutivo en Israel, también se puedan recomponer las relaciones diplomáticas tan importantes que son con los 2 países árabes con los cuales hay acuerdos de paz, de paz con Israel, que son Egipto y Jordania. En estos días se reúnen el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo con el presidente turco Erdogan en Ankara para hablar de la situación del ataque a los kurdos en el norte de Siria. Tras llegar esta semana a un acuerdo con los kurdos, las tropas de Al-Assad y su aliada Rusia han ido avanzando y el miércoles entraron en la estratégica ciudad de Kobane, en la frontera con Turquía, tomando las bases abandonadas por las fuerzas estadounidenses hace unos días. La Media Luna Roja kurda y la Media Luna Roja Internacional han registrado al menos 42 civiles muertos desde el inicio de la campaña turca, aunque cree que el número puede ser mayor, dado que solo documentan los casos que tratan en sus hospitales. Según esa organización no federada, hay 250.000 desplazados por la violencia, cifra que la ONU rebaja a 160.000. Bueno, esto no estamos hablando de cifras de todo el territorio de Siria, sino solamente de esta semana, de lo que está pasando en el noreste del país, donde está, digamos, afianzado el territorio bajo dominio kurdo y que ahora está atacando Turquía. De todas maneras, parece que esta campaña militar puede ser de que esté bastante limitada en su alcance, porque hemos visto que los kurdos, una vez que han salido los norteamericanos de la zona, pues han hecho una especie de alianza con las tropas presidenciales de Bashar al-Assad y con Rusia, evidentemente, por lo cual muchos de los combatientes kurdos
van a participar en la toma de Idlib, que es la última zona rebelde que hay dentro del territorio sirio. Y a cambio los sirios seguramente les han prometido cierto grado de autonomía en el norte del país a los kurdos y frenar las ambiciones expansionistas de los turcos. Así que esperamos que este sea el movimiento que de alguna manera estábamos señalando que era un poco extraño, que Trump dejara el país simplemente por una rabieta y no hiciera algún tipo de arreglo posterior. El arreglo posterior, si es tal como lo estamos viendo, es que esto iba a pasar a estar bajo el paraguas hegemónico de Rusia en la zona. Es decir, estamos viendo cómo Estados Unidos está cediendo su influencia en Oriente Medio para centrarse en las cuestiones domésticas, en esto que él ha llamado America First, dejando abandonado esa zona del Medio Oriente a la influencia definitoria de Rusia, lo cual vaticina algunos problemas también para Israel, porque Rusia también, Putin ha visitado esta semana pasada Arabia Saudí, que se pensaba que era un aliado digamos eterno de Estados Unidos y que por eso se estaba acercando a Israel. Así que puede ser que ahora el que domine en la zona evidentemente va a ser Rusia, y vamos a ver cómo conjuga eso con los distintos socios que tiene, porque Arabia Saudí no se lleva bien con Irán, y Irán no se lleva bien ni con Arabia Saudí ni con Israel, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver si Putin es capaz de lograr una especie de pax romana interna entre las distintas facciones que pugnan en esta guerra civil musulmana que domina desde hace una década Oriente Medio. Uno de los efectos colaterales del ataque turco sobre las fuerzas kurdas son las fugas de prisioneros de Daesh, lo que preocupa a la comunidad internacional, ya que el grupo terrorista se ha fortalecido tras la retirada de Estados Unidos y ante la más que factible posibilidad de la activación de las células durmientes. Entre los yihadistas detenidos hay más de 1.100 europeos que estaban localizados, pero que podrían desaparecer en el caos bélico en el noreste de Siria, entre ellos varias mujeres españolas y sus hijos. Sí, aquí hemos hablado de que había, creo que eran 5 mujeres españolas, con 17 chicos menores a su cargo, que habían estado casadas con terroristas de Daesh, y que una vez que habían sido localizados en los campamentos de prisioneros que tienen o que tenían los kurdos en el norte de Siria, pues ahora posiblemente se descalabre el control, porque los kurdos no están allí para cuidar de los prisioneros de Daesh. Ellos los derrotaron, se hicieron cargo de ellos, cosa que ningún país quiso hacer, y ahora que se empezaba de alguna manera a resolver su estatus jurídico, es decir, trayendo por lo menos a los menores en Francia, a los menores con su madre, que se planeaba hacer aquí en España, pues todo esto pues se acaba de derrumbar y no se sabe muy bien. Hay voces agoreras que incluso hablan de que ahora Daesh podría volver a rearmarse, recomponerse en la zona. Esto yo lo dudo mucho, pero sí que Daesh puede llegar a ser mucho más efectivo en sus operaciones en los países europeos, más que hasta ahora, porque al descalabrarse el control de las prisiones, me imagino que algunos huirán y llegarán en disfrazados de refugiados o de inmigrantes ilegales, pero que serán acogidos en Europa. Un juzgado de Valencia ha anulado el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Sagunto en junio de 2018, por el que se adhirió al espacio libre de apartheid israelí, al considerar que esto vulnera la Constitución española y la ley reguladora de las bases de régimen local. El magistrado incluso condena en costas al consistorio, además de dar la razón al colectivo ACOM, Acción y Comunicación, quien ya anunció acciones legales tras conocerse la medida y acabó en el juzgado al ver desestimado su recurso de alzada por silencio administrativo.
La propuesta salió adelante entonces con los votos de Compromís, Partido Socialista, Iniciativa Porteña y ADN Morvedre, Podemos, mientras el PP se abstuvo y Ciudadanos votó en contra. Para COM resulta esquizofrénico que el gobierno municipal de Sagunto realizase un esfuerzo denodado para recuperar la memoria judía de la ciudad y al mismo tiempo negase, al más puro estilo totalitario, derechos básicos a los judíos vivos que hoy tienen en el Estado de Israel el hogar seguro. Los grupos que impulsan las declaraciones de adhesión al movimiento de boicot BDS, además de hacer gala de una falsa solidaridad con los palestinos, niegan la solución de dos estados, son marcadamente antisemitas al no reconocer el derecho a la existencia de Israel y blanquean, justifican y hacen apología del terrorismo palestino. Además, no reconocen la pluralidad étnica, cultural y religiosa de Israel, donde más del 20% de la población es árabe y disfruta de plenos derechos. Esa población árabe israelí también sería discriminada, decían. Además de destacar que ACOM ya ha logrado la reversión de 52 acuerdos discriminatorios y anulados judicialmente por atentar gravemente contra derechos civiles y principios constitucionales. Sí, la verdad que, bueno, aparte ya saben que ACOM tiene abiertos muchos de estos demandas contra ayuntamientos que se han pronunciado de apoyo al BDS, Espacio Libre Apartheid Israelí, etcétera, etcétera. Y no nos hacemos eco de todos porque simplemente es una noticia que ya se reitera mucho. Pero en este caso, en el caso de Sagunto, tiene una cuestión muy llamativa que acabamos de anunciar hace un par de meses. Sagunto se ha unido, ha sido recibida en la red de juderías de España. Desde aquí quiero decirles que nosotros hemos intentado contactar con el Ayuntamiento de Sagunto para hacer una entrevista sobre este tema. Pero de momento nos han dado largas, nos han postergado, me imagino que por problemas internos, pero el tema es que no se entiende para nada que el mismo consistorio que hace una declaración anti-israelí, y cuando digo anti-israelí es mucho más extensible, es decir, para todos aquellos que estén vinculados por cuestiones profesionales, económicas, artísticas con el Estado de Israel, pues no son bienvenidos en Sagunto, es decir, que prácticamente la totalidad de la comunidad judía que tiene vínculos con Israel, si no económicos, por lo menos culturales, y de afinidad con la gente que allí vive, porque no olvidemos que más de la mitad o la mitad del pueblo judío vive en Israel. Así que decir que hay una política en contra de Israel es decir que hay una política contra los judíos de Israel, porque no implementan estos boicots cuando viene un artista árabe israelí, solamente cuando es un judío israelí, y a veces se hace el boicot a artistas que ni siquiera son israelíes, que son judíos, como era el caso de Matisiau en el Festival Rototom hace un par de años, que simplemente eran judíos un judío americano, pero que apoyaba la existencia del Estado de Israel. Y entonces, lo que no se puede es decir qué bueno, vamos a reivindicar el pasado de los judíos muertos que han vivido en Sagunto, y ponerlo en valor para que venga el turismo y deje aquí dinerito, que está muy bien como intención, pero entonces hay que aceptar. El amor no se puede decir solamente me interesa tu bolsillo y todo lo demás, vete porque eres mal visto y no eres bienvenido a nuestra ciudad. Así que por favor los de Sagunto que se aclaren, y quiero volver a repasar para que quede muy claro que la propuesta para condenar al Israel y al mundo judío salió adelante con los votos de Compromís, Partido Socialista, Iniciativa Porteña, la sucursal de Podemos que se llama ADN Morvedre. El PP se abstuvo, cosa que también va a ser una mancha en su currículum, y solamente Ciudadanos votó en contra. Así que vamos a llamar a la reflexión no solamente a las fuerzas políticas de Sagunto, sino que se apliquen en el cuento los concejales de todos los municipios de este país. Si ellos quieren o
hay alguna intención de reivindicar y normalizar la situación de los judíos del pasado con este país, no se puede hacer sacrificando a los judíos que han sobrevivido a la Inquisición, a la Shoah y a todos los dramas que han pasado en este tiempo. Así que una cosa implica la otra. No estamos hablando de que se apoyen las políticas que está llevando a cabo tal o cual gobierno en Israel, sino el propio derecho a la existencia del Estado de Israel, que ha sido no solamente aprobado por Naciones Unidas, sino recomendado por Naciones Unidas en la partición del año 47, y en ese momento España no votó porque España no formó parte de Naciones Unidas hasta el año 55. Así que todos los que defienden esto, condenan la legalidad internacional, pues que se pongan en la cola, porque hay resoluciones que se tomaron respecto a Israel que son previas a todas estas que vinieron después de condena, y que la primera de ellas es decir que se crea en el año 47 un Estado judío. Mal que le pese a muchos hoy en día y que ya han pasado más de 70 años, pues esa es la realidad. Y hay que aceptarla, y hay que no solamente aceptarla de buen grado, sino que si encima quieren que los judíos del mundo vengan a dejar su dinero en la ciudad, pues tendrían que disfrazar su odio, acabar con su odio o graparse la boca. Cerramos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad y nos despedimos hasta los próximos informativos la semana que viene. Hasta entonces ya nuevamente nos volvemos a decir Hag Sameach, porque estamos acabando esta fiesta de Sukkot y luego ya en los primeros días de la semana tenemos Shmini Atzeret y Simchat Torah, y luego ya sí le dejamos tranquilo de fiestas judías por lo menos hasta diciembre, hasta Hanukkah. Hasta entonces, Jorge, nosotros volvemos ahora con la agenda cultural. Iniciamos esta agenda cultural que cierra las noticias de esta semana, otra semana breve por la festividad de Sukkot que hemos celebrado al inicio de la semana. Hola, Raquel. Hola, Alex. Bueno, vamos con la primera noticia. Y hola a todos. Y hola a todos, claro, a todos los que están detrás a ti. Escuchándonos. Pues vamos a hablar de Háblame de Sefarad, que es una propuesta que en principio nos llega desde Sagunto, en Valencia, una localidad de la que acabáis de hablar en la última noticia de la primera parte de este informativo. Bueno, ya saben que Sagunto cuenta con una antigua judería ubicada a los pies del castillo, que es una de las mejor conservadas de España y la más importante de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues desde allí se proponen dar a conocer este patrimonio mediante un juego de rol por las calles de este barrio que permitirá revivir la expulsión de los judíos en el siglo XV. Háblame de Sefarad es un programa a nivel nacional pensado y adaptado de manera individual a cada una de las localidades españolas que todavía mantienen vestigios de su pasado judío, como Sagunto. El proyecto intenta la confluencia de la educación en valores, el turismo cultural y el patrimonio. Se pretende además potenciar valores como la empatía, la tolerancia, el respeto, la interculturalidad y la multiculturalidad. No le falta de nada a Háblame de Sefarad. Basándose en estas premisas, el programa da a conocer la cultura judía, hispano-judía, en concreto mediante un conjunto de experiencias innovadoras formadas por actividades de aula que van acompañadas de la visita a ciudades ligadas al pasado judío. El juego de rol por las calles del barrio judío de Sagunto revivirá los difíciles momentos de finales del siglo XV, las semanas posteriores a la promulgación por parte de los Reyes Católicos del Edicto de Expulsión de 1492. Bueno, hacía tiempo que ya no escuchaba hablar de juegos de rol, la verdad, ¿no? Con tanta tecnología, aunque supongo que también será como se pueda jugar un juego de escape de estos, ¿no? Que también ahora está muy de moda. Probablemente, o igual se juegue a través de una aplicación móvil, pero a modo de un juego de rol clásico sin dados, que sean digitales, no sabemos. Busquen más información y si les interesa, pues recorran las calles de Sagunto. Continuamos ahora con un libro, una exposición. No,
¿Tampoco? La música, con la música de Leila Broukin, ya saben, esta artista polifacética que igual ilustra sus propias carátulas, porque desde luego traes una imagen que me ha despistado. Es su propia foto, parece la impresión de un dibujo. Bueno, ella nació en Estados Unidos, pero su origen es judeo-iraní. La conocen como bailaora de flamenco y también como intérprete íntima de sus propias canciones. Ella nos presentó aquí su trabajo y, ahora se presenta de nuevo en esta actividad que se llama Living Room Concerts, que nos llega desde la plataforma Meetup, que permite que podamos encontrar actividades de ocio diferentes y curiosas. Y en este caso, Leila Broukin nos propone acompañarla en un concierto íntimo este sábado 19 de octubre a las 8 de la tarde. No les podemos decir dónde, porque tienen que ingresar en el link que les hemos puesto para saber si pueden ir, porque ya hay muchas plazas ya ocupadas, y también a dónde deberían acudir para disfrutar de este concierto. A eso me refería, sobre todo, saber si pueden ir, si es que les queda bien. Hay que estar apuntado para que te envíen la dirección. Es bueno, misterioso. Un poco misterioso y secreto, y nos da mucha envidia a los que puedan escuchar así a Leila. Espero que pronto esté aquí en Radio Sefarad para contarnos esto y otros proyectos que seguro que, como siempre, tiene muchos. Muy bien, pues ahora sí nos acercamos a la última noticia en la que nos hablas, esta vez de un libro. De un libro que está triunfando en toda Europa, Alex. Ha sido premio de los libreros islandeses, premio a la mejor novela escandinava, al premio de literatura de Islandia, está nominada al premio Médicis extranjero y nominada al premio del Consejo Nórdico. Les presentamos la segunda edición de la gran novela sobre el auge de la ultraderecha en Europa. Se llama Ilska, la maldad, y la firma el islandés Eiríkur on Nordahl. Es un libro que nos habla de holocausto y de amor, de la crisis económica mundial y sobre todo del auge de los populismos xenófobos en Europa. Ha sido traducida hasta la fecha a 7 idiomas y celebrada unánimemente por la crítica de todos los países. Nosotros hemos tenido noticia de este libro editado por Hoja de Lata Editorial gracias a uno de nuestros prescriptores favoritos de literatura, que es José Aníbal Campos, que nos lo ha recomendado. Muy pronto le dedicaremos un programa. Y nada, queríamos avanzarles este libro para que se lo lean y así poder disfrutar de esa entrevista que nos concederá José Aníbal Campos, que conoce muy bien este libro, esta novela que nos relata la historia de amor de Agnes y Omar, que se encuentran una gélida madrugada en el centro de Reykjavik. Ella está obsesionada con el Holocausto y estudia el auge de los populismos xenófobos en Europa. Él, un filólogo islandés, malvive con trabajos precarios. También hay otros protagonistas, como un neonazi cultivado. Esta es una historia que agarra la historia de la humanidad y no la suelta a lo largo de 600 vertiginosas, alocadas, provocadoras y violentas páginas. En las que parece, ¿no?, que se mezcla un poco la ficción con la propia realidad de los días que se viven en Europa y en el mundo. Bueno, pues así nos despedimos, cerramos esta edición de las noticias y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.